Bien, buenas tardes. Comienzo por agradecer la invitación a la ANDI, a nombre del Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud PROESA de la Universidad ICESI. Estoy muy complacido de estar aquí con ustedes hoy y compartir unas reflexiones sobre un asunto que imagino es de algún interés, que es la reglamentación de la Ley del Plan de Desarrollo en lo relacionado con el artículo 72, que habla de regulación de precios a la puerta de entrada. Voy a, con manera de preámbulo de la presentación, voy a aventurarme a proponer un diagnóstico de lo que nos está pasando en Colombia. En Colombia, el Estado colombiano, en el sector salud, está padeciendo una suerte de enfermedad autoinmune. ¿En qué consiste? Los jueces de la República, que son las defensas de ese gran organismo que llamamos Estado, queriéndose defender de otra cosa, terminaron destruyendo las facultades legales de una oficina en el gobierno. Me refiero a la oficina que tiene por función decidir qué se compra y qué no se compra con recursos públicos. En un país normal, las tecnologías ingresan al mercado y el gobierno las estudia, mira sus beneficios, mira sus riesgos, mira sus costos, mira su presupuesto y decide o no comprarlas. Repito, en un país normal. Pero en Colombia el Estado no puede no comprar las tecnologías que están en el mercado porque, como lo dijo esta mañana el ministro Gaviria, la tutela le sale al día siguiente. Ahora, si uno se va a buscar en la clasificación internacional de enfermedades CIE-10 el nombre técnico que tiene esa enfermedad autoinmune que padece el país, encuentra que esto se llama incontinencia fiscal. El gobierno colombiano padece de incontinencia fiscal y eso es una condición seria. Al igual que esa otra enfermedad autoinmune que es la diabetes, la incontinencia fiscal mata silenciosamente. Es el the silent killer, dicen de la diabetes en inglés. Eso es lo que le pasa a un país cuando tiene incontinencia fiscal. Y pueden pasar los años y mucha gente dice, oye, pero no está pasando nada. Pero verá, los economistas tenemos tan claras las consecuencias empobrecedoras de la incontinencia fiscal en el largo plazo, como los médicos tienen claras las consecuencias devastadoras que tiene la hiperglicemia descontrolada en el largo plazo. Entonces, ese era un preámbulo de manera de analogía médica y resulta que cuando un país tiene incontinencia fiscal tiene a su disposición un arsenal terapéutico, tiene muchas herramientas a mano y quiero decirlo muy claramente desde el principio, el registro sanitario no es una de ellas. Ahora sí, la presentación. Voy a hablar de, inicialmente, pues este es un trabajo que hemos hecho comisionado por el gobierno, trabajo todavía en curso, todavía en desarrollo, cuyos resultados se le van a presentar al gobierno. Obviamente, el gobierno está haciendo muchos ejercicios y muchos estudios para reglamentar la ley del plan de desarrollo. Esto va a ser un insumo más y sobra decir, pues es una apenas propuesta de un centro académico, pues ni mucho menos voy a hablar yo sobre lo que va a hacer el gobierno, porque eso posiblemente Félix sepa algo, pero nosotros simplemente vamos a aportar una propuesta que es una más de otras. Hicimos en este trabajo un recorrido por las experiencias internacionales. Voy a hablar de esas experiencias internacionales, luego voy a hablar de las experiencias nacionales y al final lo que más les interesa a ustedes, imagino, que es cuáles pueden ser las líneas de una reglamentación de ese artículo de la ley del plan de desarrollo. Entonces, uno se pone a revisar la literatura y encuentra que hay mucho escrito sobre los famosos Managed Entry Agreements y resulta que hay una diversidad de mecanismos que reciben nombres parecidos, pero no exactamente iguales, que incluyen los Managed Entry Agreements, los acuerdos de riesgo compartido, los acuerdos basados en desempeño, Patient Access Scheme, pues, perdón por el anglicismo, etc. Y
Ahí hay un poquito de todo. Entonces, encontramos en la literatura una tipología muy útil. Resulta que hay acuerdos de dos tipos en esa taxonomía. Los hay basados en desenlaces en salud y no basados en desenlaces en salud. Los no basados en desenlaces en salud pueden incluir, por ejemplo, acuerdos precio-volumen o topes de utilización por indicación específica. O sea, los estados que usan estas herramientas se meten a controlar las cantidades, no se obsesionan solo con los precios, sino con las cantidades. Y los hay basados en desenlaces en salud, que pueden incluir la cobertura condicional a la generación de nueva evidencia o el reembolso basado en evidencia. Hay que leerlos muy bien porque pueden servir para un propósito o paradójicamente para el propósito contrario. A veces se presentan como herramientas para controlar el presupuesto, como herramientas de contención de gasto, pero también pueden presentarse como maneras de acelerar la entrada al mercado de productos que todavía no han generado la suficiente evidencia. Entonces, se podría entender como que en vez de tener que esperar a que genere la evidencia, entre y después me la genera, y puede, digamos, leerse al contrario, pero digamos que amplían un poco el abanico de herramientas que se pueden usar y es bueno tenerlas en consideración. Luego hicimos un recorrido por 8 países, no voy a ser exhaustivo en todos, mirando cómo funciona el proceso de registro y de regulación de precios. Cito cosas que nos llamaron la atención en algunos de ellos, sin ser exhaustivo ni mucho menos. En Nueva Zelanda, por ejemplo, la agencia, hay una agencia que autoriza la entrada de los medicamentos al país y hay otra agencia que les hace la evaluación de tecnología, las negocia y las compra. De ahí nos llamó la atención que pueden proceder en paralelo, es decir, un fabricante puede solicitar registro sanitario y sin que aún se lo hayan otorgado, de manera paralela, puede solicitar que le sea reembolsado por el Estado, y la agencia que toma la decisión de reembolso, curiosamente, funciona con un tope presupuestal rígido, es decir, que ordena los que quiere meter a la lista todos los años según el presupuesto que le dan y corta y tiene un techo presupuestal, repito, rígido. En Alemania tiene un sistema interesante que lo estudiamos bastante, un poco más sofisticado, mediante el cual el producto entra al mercado. En Europa, las compañías pueden entrar al mercado a través de la EMA, que les da registro sanitario a nivel de todos los países de la comunidad. Incluso es obligatorio para cierto tipo de medicamentos. Normalmente le mandan a la EMA una carta de intención mínimo 6 meses antes de presentar el registro, diciendo tengo la intención de presentarlo, eso les permite planear. Y luego la EMA les da el registro y luego se van país por país, viendo a ver si los gobiernos, cada gobierno soberano compra o no. Entonces entran a la Alemania en un principio con libertad de precios, pero no se los ha todavía comprado el sistema públicamente financiado. Si quiere que el sistema públicamente financiado se los compre, tienen que surtir un proceso que puede durar hasta 15 meses, en el que presentan una evaluación, hay un juicio por parte o un concepto técnico por parte de una agencia respecto de si este medicamento que está entrando al mercado es igual, más o menos, tiene igual, mayor o menor valor terapéutico que los que ya existen, similares para la misma indicación. Y según el resultado de ese concepto, el Comité Federal Conjunto, que es una especie de Consejo de Seguridad Social en Salud que hay allá, toma la decisión de si tiene el mismo valor terapéutico que las cosas que ya preexistían para la misma indicación, pues se paga a lo que se estaban pagando esas tecnologías preexistentes. Eso es el concepto de precio de referencia interna, sobre el cual voy a hablar más adelante. Si demuestra tener efectivamente un mayor valor terapéutico, esto es un breakthrough, una cosa verdaderamente innovadora, ahí entra en un proceso que le reconocería un precio superior y termina el proceso. Pues hay instancias de apelación, de negociación, en fin, al final de los 15 meses el resultado es una regla de precio para el reembolso por parte del sistema público. Y puede ocurrir que la empresa no quede contenta con el precio al cual se lo reembolsan y se retira de Alemania. De hecho, hay varios casos documentados en los últimos 6 o 7 años y digamos que no pasa nada.
Entonces, ¿qué aprende uno en el mundo? Primero, ¿qué aprendizajes hay sobre el precio de referencia internacional? Que es digamos, muy usado pues, por nosotros en Colombia. Hay una cosa y es que las compañías van a los gobiernos, negocian típicamente y muchas veces firman acuerdos de confidencialidad. Entonces ponen unos precios de lista muy altos, 100 euros, qué sé yo, y luego van con el gobierno, digamos, del Servicio de Salud de Inglaterra, por decir algo, le dan un descuento del 40, al 50, al 60% y no le dicen a nadie. Y el precio de lista sigue publicado y los terceros países como nosotros, que nos metemos a averiguar, uy, vamos a referenciarnos y nos referenciamos con el precio de lista más alto. Es muy prevalente esa práctica. Encontramos 4 documentos internos de gobiernos de la Unión Europea que ya se la pillaron, porque ya hablaron entre ellos y se dieron cuenta que no hay, que esos descuentos que pueden ser en cantidades, ñapas en cantidades, pues no distorsionan un poco la información con base en la cual funciona el mecanismo. Lo otro, pues lo dijo el ministro hoy, hay una referencia circular, como cuando uno trabaja en Excel, todo el mundo se referencia con todo el mundo. Hay que estarla actualizando permanentemente porque pues, los precios son muy dinámicos. Sin embargo, se sigue usando, o sea, el precio de referencia internacional tiene limitaciones, se están entendiendo mejor las limitaciones, se están estableciendo mejores requisitos a la información con la cual se calculan, pero sigue siendo parte, digamos, del arsenal regulatorio, pues, aunque esa palabra suena un poco agresiva quizá. ¿Qué aprende uno de los precios basados en valor? Es otro concepto, a diferencia del PRI, que no consulta valor terapéutico, el precio basado en valor terapéutico busca remunerar mejor o pagar mejor el medicamento que produce mayores efectos. Tiene una base conceptual más sólida y tiene un mayor anclaje en la evidencia. ¿Qué se usa? Se usa todo. Hay países en azul oscuro que usan el PRI como principal criterio, hay países en azul claro que usan el PRN, o sea, el precio de referencia nacional, como aporte o soporte adicional. Hay países, cuando uno lo mira en detalle, que regulan los precios para todo el mercado. Hay países, eso es la Unión Europea, que regulan únicamente el subconjunto de medicamentos que es sujeto de reembolso con recursos públicos. Hay países que regulan directamente los precios, hay países como Alemania que dicen yo voy a reembolsar tanto por este producto y la compañía es libre de venderlo por encima de ese precio de reembolso, estando la diferencia a cargo del consumidor o del paciente, de manera que el alcance puede variar según el país. ¿Qué más ve uno en la experiencia internacional? Claramente los INVIMAs están separados de los IETS. Eso es un precepto prácticamente universal. ¿Qué hacen los INVIMAs y los IETS en los países que estudiamos? Están estandarizando la forma de compartir información, los formularios, mucho desarrollo de estándares para que compartan oportuna y eficientemente la información entre sí, sin fusionarse. ¿Qué más ve uno? Los IETS pueden o no estar fusionados con la agencia que toma la decisión de cobertura con recursos públicos. Eso puede pasar o no. En Nueva Zelanda, el mismo que hace la evaluación de tecnología es el que negocia y compra. En otros países hay una separación institucional entre el que hace la evaluación de tecnología y el que toma la decisión de cobertura con recursos públicos, que en Colombia es Félix, o el que compra. El alcance de la regulación, ya lo dije, puede circunscribirse, puede cobijar precios, cantidades, puede fijarse en los valores de reembolso o en los precios de mercado y puede combinar PRI con PRN, precio de referencia internacional con precio de referencia nacional. Pueden coexistir. Eso lo encuentra uno en la experiencia internacional. En el mundo hacen de todo. Los países de la Unión Europea que estudiamos con particular detenimiento y los de Oceanía, muchas veces se abstienen de comprar productos con recursos públicos. Funcionalmente eso es equivalente a fijar un precio de 0 para las compras públicas. Uno puede imaginar que un día el gobierno sacara una resolución diciendo, si me vienen a recobrar esto, pago 0. De facto eso es lo que ellos hacen al decir no compro. De manera que el alcance de la regulación puede ser bastante amplio y no ha implicado que sepamos nosotros para ninguno de esos países líos, digamos,
relacionados con los acuerdos internacionales de inversión, a nadie lo han echado de la OCDE, ni, digamos, no tiene ese tipo de connotaciones en lo que hemos podido averiguar. Entonces, ahora sí Colombia. En Colombia tenemos una regulación fundada sobre una presunción de competencia. Se presume que si hay un suficiente número de competidores, el mercado funciona. Eso no es automático. Tengo un buen ejemplo que no voy a decir ahora, que he encontrado, pero pues es un criterio, digamos, razonable. Nos hemos basado bastante en el PRI para el subconjunto de medicamentos que tienen muy pocos competidores. ¿Qué hemos encontrado? Hemos estado haciendo, esto es un proyecto distinto, ahí lo metí en un par de láminas entre paréntesis, donde uno ve los precios de algunos medicamentos. Este es uno de los de la hemofilia, el que está a la izquierda, que venía bajando, se le regula el precio y no volvió a bajar. Uno como investigador se hace la pregunta si lo que hicimos ahí fue detener la caída. Hay otros casos en los que en la lámina de la derecha, en la primera raya roja, está la inclusión al POS y luego sí la regulación de precios. Quedan muy pegados del precio fijado en la resolución. Eso es lo que hay mucha sospecha de efecto de murciélago, pues que todos queden pegados del techo regulatorio, y uno tendría que hacer un análisis más riguroso con una metodología más rigurosa de evaluación de impacto con un grupo de control para poder efectivamente establecer el efecto de la política. Esto es trabajo que está en proceso de desarrollo para poder responder más a fondo esas preguntas de investigación. Vemos que los precios han bajado en algunos casos a medida que suben las cantidades. Lo que sube ahí son las cantidades. Puede haber un aumento secular en las utilizaciones, o sea que no necesariamente uno puede inferir que los aumentos en las cantidades son consecuencia de la regulación de precio, pero nuevamente es objeto de investigación, pero es una regulación que ahí está y que está en proceso de perfeccionamiento. Ahora sí me refiero al artículo 72 de la Ley del Plan de Desarrollo. ¿Qué existe en Colombia desde antes? Nosotros hemos tenido tiempo atrás una cosa que se llama registro sanitario. De tiempo atrás hemos tenido, el gobierno colombiano ha tenido unas amplísimas facultades para regular precios, no solo en el sector salud, en muchos otros sectores de la economía. Hemos tenido la figura de la cobertura con recursos públicos, de alguna manera, a través del POS, y eso está evolucionando, pero existe el concepto de que habrá cosas que se financian con recursos públicos y cosas que no se financian con recursos públicos. Y también tenemos bien establecido, previo a la Ley del Plan de Desarrollo, la figura de la evaluación de tecnologías a través del IETS. Entonces, cada una de esas instituciones, le hace INVIMA, IETS, Ministerio, en su dirección de medicamentos, que es la secretaria técnica de la Comisión de Precios, y en su dirección de beneficios y tarifas, cada una de esas instituciones tiene una misión clara y complementaria. Es una institucionalidad bien armada. Yo creo que en Colombia el IETS se concibió bien como un organismo generador de evidencia, más no decisor. Creo que esa separación es sana, de manera que no hace falta fusionar a nadie ni hacer una gran reingeniería institucional. Ya están todas las instituciones que se necesitan en todas las etapas. ¿Qué es lo nuevo del plan? Lo nuevo del plan es hacer coincidir en el tiempo tres cosas que ya existen: la evaluación de tecnología, la fijación del precio y la aprobación del registro sanitario. Repito, es hacerlas coincidir en el tiempo para un subconjunto de tecnologías. No es más que eso. No, es importante decirlo con toda claridad, y ese es el criterio nuestro, y está pues, en la propuesta que estamos haciendo al gobierno, así va a quedar, que no es sano ni sería de ninguna manera, por dicho, sería muy inconveniente que se mezclaran consideraciones económicas en las decisiones de registro sanitario. Eso tiene que seguir quedando muy claramente separado, porque no entendemos esa ni la idea, ni sería conveniente. Repito, la interpretación es más simple. Son tres cosas que no hay que asombrarse ni hay que asustarse, porque, repito, ya existen, y lo único que hay que hacer es un trabajo operativo para que coincidan en el tiempo. Entonces, ¿cuáles son los retos
en la regulación, más allá del tema operativo, de compartir información para que cada cual haga lo suyo en los tiempos que hay. Lo primero es pues ya lo dije, que cada cual opere con sus propios criterios, definir los criterios con base en los cuales se va a seleccionar aquel subconjunto de tecnologías entrantes que va a pasar por esta vía de regulación más rápida del precio, determinar el alcance de la evaluación del IETS. No hace falta para tomar las decisiones de precios hacer un estudio completo de costo-efectividad, bastaría para la mayoría de los efectos un juicio sobre el valor terapéutico adicional de las tecnologías que entran al país respecto de comparadores en el mismo grupo terapéutico. El IETS acaba de terminar un informe muy juicioso que propone, muy bien hecho, que propone unas categorías del 1 al 5 o al 6, no recuerdo bien, de igual valor terapéutico mayor, en fin, con todo un trabajo técnico de eficacia comparada, que sería esencialmente lo que se requeriría en ese momento del tiempo para la toma de decisión. Lo tercero que hay que definir es la lógica de la regulación de precios, y es que imitando un poco el aprendizaje internacional, el PRI se puede evidentemente perfeccionar, pero también se puede complementar. Y hay una manera, ahí cada una puede tener interpretaciones complementarias. El precio de referencia internacional se puede interpretar por el lado de los costos de producir y recuperar la inversión en desarrollo de medicamentos. Si un fabricante está vendiendo a $10 en algún país del mundo, puede uno razonablemente presumir que producir eso y recuperar la inversión no vale más que eso. O sea, puede ser menos, pero no vale más que eso. Pues sí, también puede presumir obviamente uno que no hay dumping en ninguna de esas cuestiones. Ahora, el precio de referencia internacional, y en ese orden de ideas, pues uno puede estar podría estar más o menos tranquilo en que ese criterio, pues de hecho muy prevalente en el mundo, pues no va a quebrar a nadie. El PRN, el precio de referencia internacional, no es visto por el lado de los costos de producción como una información parcial de los costos de producción, que es lo que te aporta el PRI, sino por el lado del comprador. Y es que si hay dos cosas que tienen el mismo efecto terapéutico, el pagador no debería pagar más caro por la una que por la otra, y menos aún tratándose de recursos públicos. Repito, si hay equivalencia terapéutica o igual valor terapéutico, de manera que son lógicas complementarias que se pueden perfectamente combinar, como de hecho lo hacen muchos países, y aplicar reglas de decisión que consulten ambos criterios. Esto, repito, está en desarrollo, pues el gobierno lo va a recibir en los próximos meses. Será, repito, un insumo más de los que va a tener en cuenta, y pues comparto con ustedes un poco los aprendizajes y las líneas por las que posiblemente puede ir esta propuesta. Muchas gracias.